Muy buenas tardes a todas, porque solo tenemos residentes mujeres ahora, espectadoras. Em, les, em, les doy la bienvenida a la charla científica de los residentes de los programas de anestesia de Bogotá y Cundinamarca del mes de julio de 2023. La charla de hoy va a estar a cargo de la doctora Juliana María Hernández Gómez, residente de primer año de Unisanitas, y el tema va a ser ACV perioperatorio, más retos que certezas. Doctora Hernández, puede empezar su exposición. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como dijo el doctor, mi nombre es Juliana María Hernández Gómez. Yo soy residente de primer año de Unisanitas y el día de hoy vamos a hablar sobre el ACV perioperatorio, un tema que muchas veces abandonamos y en el cual presentamos más retos que certezas en este abordaje. En cualquier momento me pueden interrumpir porque no puedo ver las manitos alzadas, entonces cualquier duda me avisan por favor. Entonces, esta presentación la vamos a iniciar con un caso clínico. Se trata de una paciente de sexo femenino de 35 años. Esto es basado en la vida real. Fue llevada a un SADIS gástrico. Tenía antecedentes de apnea del sueño, prediabetes, dislipidemia, migraña no especificada, síndrome metabólico, hipotiroidismo, reflujo gastroesofágico, pitiriasis y gonalgia. Doctor, qué pena, me sale que hay personas esperando en el lobby. Ya. Como farmacológicos, la paciente tomaba levotiroxina 88 microgramos día, quirúrgico cesárea en dos oportunidades, una neuralgia inguinal, no es alérgica a ningún medicamento y como fórmula obstétrica Hexa 2, para 2, cesárea 2, bio 2, vacunada con 3 dosis de vacuna Sinovac. Es una paciente con un peso de 141 kilos, una talla de 1,59, un IMC de 55,93 y unos paraclínicos en los cuales se ve que no tiene anemia ni trombocitopenia, con una hemoglobina glicosilada en rangos de prediabetes, una TSH fuera de metas y una creatinina sin inconvenientes. Fue valorada previa a la cirugía por el equipo de anestesiólogo con el residente, en el cual vemos que es una paciente asintomática cardiopulmonar, con un ayuno completo, con una vía aérea, con Malampati 2, una distancia tiromentoniana mayor a 6 centímetros, con una adecuada hiperextensión y subluxación, y se observa un cuello con diámetro aparentemente grande, porque no se le tomó la medida exacta. En el intraoperatorio se ve que hicimos una intubación orotraqueal por laringoscopia directa con un Cormac 1, un tubo 7.5 en un único intento. No hubo requerimiento de soporte vasopresor durante el procedimiento. Se le dio anestesia general balanceada con una analgesia con ketamina, dipirona, ketorolaco e hidromorfona y una profilaxis antiemesis con dexametasona y ondansetron. Unos líquidos de 780 cc y un sangrado de 20 cc y una extubación sin complicaciones. Al finalizar el procedimiento, la paciente se pasa de la cama quirúrgica a la camilla por sus propios medios, se evidencia que tiene movilidad en las 4 extremidades y 2 horas después del procedimiento la paciente refiere paresia de miembro superior izquierdo y miembro inferior izquierdo sin compromiso facial. Adicionalmente se ve que hay un aumento de la tensión arterial, aproximadamente el 370 y 100 en los récords, con una cefalea generalizada, episodios de náusea y vómito postoperatorios y sin compromiso del estado de conciencia. El déficit neurológico se define como cualquier deterioro o anomalía en la función del sistema nervioso. Si se dan cuenta, es un término bastante amplio e incluye la afección de cualquiera de los órganos mencionados, como puede ser el cerebro, la médula espinal o los nervios periféricos. Pueden manifestarse de varias formas según el área específica del sistema nervioso afectada y los ejemplos de déficit sería el déficit motor, que implica deficiencias en el control y el movimiento de los músculos como debilidad, parálisis o espasticidad,
déficits sensoriales que van a implicar anomalías en los sentidos, como sensación alterada, entumecimiento, hormigueo, pérdida de la sensibilidad, o cambios en la percepción del tacto, el dolor, la temperatura o la propiocepción. Los déficits cognitivos afectan funciones cognitivas, incluida la memoria, la atención, el lenguaje, la resolución de los problemas y la forma en la cual se toman las decisiones, así como las funciones ejecutivas. Los déficits en el habla y en el lenguaje implican dificultades con la producción del habla, la comprensión o ambas, y lo que puede dar lugar a problemas para hablar, comprender, leer o escribir. Los déficits visuales, estos pueden incluir pérdida o deficiencia de la visión, como visión borrosa, visión doble, defectos en el campo visual o problemas con la percepción visual. Los déficits neurológicos pueden ser temporales o permanentes y la gravedad puede variar ampliamente según la causa subyacente. El diagnóstico y tratamiento de los déficits a menudo requiere la evaluación de profesionales de la salud, como neurólogos que se especializan en el diagnóstico. Sin embargo, lo que vamos a ver en esta revisión es que todo el equipo tiene que estar capacitado para poder detectar cualquiera de los déficits mencionados. Los déficits neurológicos se pueden clasificar según el curso temporal de su aparición y su duración, y se clasifican comúnmente en tres tipos principales. Los déficits agudos, que se van a referir a síntomas que se desarrollan repentinamente y tienen un inicio rápido. Estos déficits suelen ocurrir en cuestión de minutos a horas y pueden estar asociadas con afecciones como accidente cerebrovascular, lesión cerebral traumática, convulsiones o infecciones agudas del sistema nervioso central. Los déficits subagudos se refieren a síntomas que se desarrollan durante el periodo de días o semanas y a menudo van a indicar una afección progresiva, con una evolución progresiva, y se puede dar por trastornos inflamatorios subagudos o infecciosos crónicos del sistema nervioso central. Los déficits crónicos se refieren a síntomas que persisten durante un periodo prolongado de tiempo, que generalmente van a durar de meses a años. Y aquí van a estar asociados a trastornos neurodegenerativos crónicos como la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson o la esclerosis múltiple. Es importante tener en cuenta que siempre hay que indagar sobre los síntomas transitorios del pasado y que hay que reportar siempre en la historia clínica cuándo fue la última vez que el paciente fue visto sin déficit, dado de que aquí vamos a tener en cuenta las ventanas con las cuales podemos trabajar para nuestras opciones terapéuticas. Entonces, vamos a entrar ya en el tema que es accidente cerebrovascular. Como tal, el ACV perioperatorio se define como un evento cerebrovascular embólico, trombótico o hemorrágico con disfunción motor, sensitiva o cognitiva de al menos 24 horas, pero que, ojo, ocurra en el intraoperatorio o 30 días después de la cirugía. Lo cual complica un poco esta definición para nosotros, es que normalmente nada más tenemos contacto con el paciente durante el intraoperatorio, pero vemos que la definición nos va a incluir hasta 30 días después del procedimiento. Hay dos tipos de ACV, ACV evidente, que son los síntomas que van a estar por más de 24 horas presentes, o el ACV oculto, el cual puede que no tenga síntomas y se encuentra posteriormente en las imágenes de manera incidental. Entonces, cuando hablamos de los tipos de ACV, hay que tener en cuenta que la mayoría, hasta un 88%, van a estar asociados a ACV isquémicos, mientras el 2 y el 10% corresponden a hemorragia intracerebral y hemorragia subaracnoidea. De los strokes isquémicos, la mayoría son no lacunares y el 23% corresponden a los lacunares. Y de los no lacunares, es decir, de los más comunes, la mayoría van a ser criptogénicos. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos una causa particular para poder acolitarle a ese evento, o tenemos eventos multifactoriales en los cuales no podemos determinar cuál fue el evento como tal que nos hizo que produciéramos ese evento. Los eventos cardioembólicos están en un 35% y es importante tener en cuenta los que están asociados a vasos de grandes calibre, como que van a ser el 17%. De esos criptogénicos, es decir, de aquellos que no podemos acolitarles una causa, pues son multifactoriales, el 50% van a estar asociados a ACV embólico de origen indeterminado, que lo vamos a ver en la literatura como ESUS.
En cuanto a la incidencia, en cirugía no cardíaca y no neurológica, porque este ya se clasifican de manera aparte, va a ir del 0,1 al 1% y hasta 1,9% en pacientes de alto riesgo. Y como les comentaba, el riesgo va a ser mayor en cirugía vascular y neurológica. ¿Por qué es importante tener en cuenta estas incidencias? Porque representa una alta carga de enfermedad. Si bien tiene baja incidencia, son muchos pacientes, dado de que más de 5 millones de pacientes mayores de 45 años están siendo llevados a cirugía no cardíaca cada año en Estados Unidos, lo que representa un 25.000 pacientes anualmente van a presentar el ACV. Entonces puede que la incidencia no sea tan alta, pero dado el monto de pacientes que llevamos a cirugía, el número de pacientes que van a presentar este tipo de patología igual va a ser alta. Va a tener un impacto devastador en el paciente, con una mortalidad a 30 días 8 veces mayor si presenta algún tipo de estos eventos, y va a tener mayor tiempo de hospitalización el paciente que tiene este tipo de eventos por razones lógicas. Hay dos tipos de ACV, el ACV que se da de manera intrahospitalaria y el ACV que se da en comunidad, y lo que nos muestra la literatura es que es totalmente contrario a lo que creeríamos. Los ACVs que se dan dentro del hospital tienen una mayor estadía, tienen una mayor mortalidad y tienen menor probabilidad de alta. Asimismo, tienen menos probabilidad de recibir terapia trombolítica y tienen más demora en toma de imágenes. Uno diría, pero ¿por qué? Si está dentro del hospital debería estar vigilado. Y aquí empiezan más las dudas que las certezas en este diagnóstico. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para presentar un ACV perioperatorio? Hay dos tipos de factores de riesgo, los que están asociados al paciente y los que están asociados al procedimiento quirúrgico. Los asociados al paciente son la edad mayor, la historia previa de un ACV o un accidente transitorio, y la hipertensión, la fibrilación auricular, la enfermedad valvular, la enfermedad cardiovascular, así como la enfermedad renal, la diabetes, el ser fumador y un foramen oval permeable. Es importante aquí destaqué la migraña con o sin aura, porque es algo que no tenemos en cuenta y está supradiagnosticada en nuestra población, en la cual todo el mundo, pues no puedo decir todo el mundo, pero una gran proporción de las mujeres y hombres afirman tener un diagnóstico previo de migraña, en el cual muchas veces no está estudiado. Este tipo de patología imita al ACV, es un factor de riesgo y es una causa de ACV, y puede imitar al fenotipo CADASIL, es decir, a la arteriopatía cerebral autonómica dominante que presenta infartos subcorticales. Entonces, por eso es importante indagar los antecedentes de migraña en los pacientes y ver si ellos están sintomáticos o no, así como pasó con el paciente del caso clínico que presenté en primera instancia. Hay factores de riesgo quirúrgicos que son la cirugía vascular, la cirugía torácica, la cirugía de trasplante, la cirugía endocrina, la cirugía por quemaduras, la cirugía otorrinolaringóloga y la hemicolectomía. Es importante tener en cuenta que la cirugía bariátrica no se encuentra dentro de estos factores de riesgo, y lo que podemos ver es que así tenga menor riesgo puede ocurrir. Entonces, no descartarlo porque no se presenta dentro de este grupo de cirugías. Aquí vemos la incidencia de ACV en los diferentes grupos de cirugías. Lo que podemos ver es que las cirugías con mayor incidencia de este tipo de eventos son la artroplastia de cadera, la resección pulmonar, la colectomía y la cirugía de esófago, así como la amputación musculoesquelética. Lo que podemos ver es que no, vuelvo a mencionar, la cirugía bariátrica no se encuentra de los mismos, pero sí son pacientes que usualmente tienen unos factores de riesgo que sí representan los anteriores. Entonces, tener en cuenta siempre ambas, los factores de riesgo del paciente y los factores de riesgo de la cirugía. Ahora, ¿cuál es la causa de este incidente? La cirugía cardíaca en 2/3 de las oportunidades va a ser por un embolismo proximal, pero en cirugía no cardíaca la mayoría de los ACVs no van a ser por lo que creemos y los mecanismos son mucho menos claros. Tenemos que tener en cuenta que el 50% de estos eventos se van a dar en las primeras 24 horas. Entonces, eso sí,
por más de que la definición nos lleve hasta 30 días después del evento, digamos que si el 50% se presenta en las primeras 24 horas, nos da un poco de tranquilidad que son pacientes que podemos seguir usualmente cuando se encuentran en el postoperatorio inmediato. Hay varias teorías. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la mayoría de los ACV no son por hipoperfusión, que es lo que creeríamos, que sí, la mayoría son isquémicos, la mayoría son por hipotensión o por bajo flujo, y la respuesta es no, sino que son por eventos cardioembólicos. Son poco frecuentes aquellos que ocurren por hipoperfusión. Hay varias otras teorías en las cuales está la estenosis de grandes vasos, la disfunción endotelial, la hipoxia tisular por anemia, los tromboembolismos como tal, la coagulopatía por inflamación, la suspensión de medicamentos antitrombóticos y el embolismo graso. Ahora, estos son los que están en café, los que representan los factores de riesgo, o las causas, más bien la fisiopatología del ACV isquémico. Para ACV hemorrágico existen otras causas como son la hipertensión arterial no controlada, los medicamentos antitrombóticos y la injuria por reperfusión. Entonces, el primer mensaje que quiero dejar en esta charla es que la identificación es un reto. Los pacientes que llevamos a cirugía y le damos anestesia tienen tiempos de intubación prolongados, con efectos residuales de la anestesia y uso de opioides en recuperación, que pueden imitar o pueden ocultar los síntomas de un ACV. Y es importante mencionar que hay una mayor mortalidad asociada al reconocimiento tardío. Entonces, nosotros ya tenemos ese reto para poder identificarlos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el inicio súbito de déficit neurológico focal va a ser el marcador principal para sospechar un ACV. Pero, como decía anteriormente, déficit neurológico pueden ser tantas cosas y por eso tenemos que ayudarnos de herramientas de las cuales voy a mencionarles a continuación. En el perioperatorio, les comentaba, hay dificultades porque hay presentaciones que no son focales, como los cambios del estado de conciencia, el delirium. Puede ser un hallazgo asociado a ACV y que también puede estar asociado a cualquier complicación de la anestesia en paciente mayor. La inestabilidad autonómica, el retraso al despertar posanestésico son otros hallazgos que podemos encontrar en pacientes que presentan ACV perioperatorio. Por eso, las guías insisten en que en cuidado posanestésico debe haber una evaluación neurológica rutinaria con una detección temprana de ACV en pacientes de alto riesgo. Tenemos que siempre tener un registro del nivel de alertamiento, del lenguaje y de la función motora. Y por eso mismo, como nosotros los anestesiólogos no somos aquellos que rellenamos usualmente esas sábanas de recuperación, es importante que todo el equipo, desde las auxiliares de enfermería, que son las que diligencian este récord, tengan un entrenamiento adicional para la evaluación neurológica y puedan dar información certera frente al estado neurológico del paciente en recuperación. En la guía de AJA-ASA del 2019, frente a los pacientes para manejo temprano de ACV isquémico agudo, dan las siguientes recomendaciones principales. Lo primero es que debe haber un equipo hospitalario para ACV. Y lo primero que quiero generar introspección en todos nosotros es si conocemos el equipo intrahospitalario para ACV. Si consideran que sus equipos de recuperación están listos para enfrentar una ACV. Si consideran que existen los mecanismos de activación de código apropiados en la institución y si todos, incluyendo los anestesiólogos, los conocemos. Y otro llamado es a si existe un equipo específicamente para las condiciones o para las características que veníamos mencionando anteriormente del paciente que se encuentra en recuperación en cuidado posanestésico. Entonces, por eso hago un llamado a que hagamos un protocolo organizado con una evaluación de emergencia para la sospecha de ACV, con un equipo multidisciplinario que no sea únicamente de profesionales, con una evaluación clínica minuciosa donde se incluya un examen neurológico y donde haya iniciativas de mejoramiento de calidad, de educación y de contacto con la experticia. No todos tenemos que ser expertos, pero sí tenemos que saber a quién llamar en caso de que ocurra este tipo de situaciones. Tienen que haber sistemas desarrollados para asegurar el tratamiento de los pacientes. Tenemos disponible la fibrinolisis, la trombectomía mecánica, sabemos o cómo activamos esa línea y es importante el establecimiento y monitoreo en tiempos meta.
Entonces, ahora sí, la pregunta grande, ¿qué hacemos ante la sospecha de una ACV? Las guías demuestran de que lo primero que tenemos que hacer es tener una escala confiable, utilizable y que estemos listos para utilizar durante este tipo de emergencias. La escala que más evidencia tiene es la escala de NIS, pero si nos damos cuenta es una escala que evalúa varios componentes que muchas veces no es tan difícil no es tan fácil, perdón, de aplicar, que no, si para nosotros es difícil de aplicar, imagínense para un personal que ni siquiera sea médico. Y esa es la primera alerta que quiero dar. Las personas que utilizan usualmente los neurólogos se tienen que capacitar cada 6 meses para la utilización de esta escala y nosotros ni siquiera muchos la conocemos o la hemos visto. Pero bueno, en temas de academia, la escala de NIS va a mostrar la severidad de la ACV, en el cual 0 significa que no hay sospecha de ACV, 1 a 4 una ACV menor, de 5 a 15 un ACV moderado y de 15 a 20 un ACV severo. Está, digamos, estudiado de que es un excelente predictor para los desenlaces del paciente y hay que tener en cuenta que una escala de NIS mayor a 16 indica una probabilidad grande de la muerte del paciente y menor a 6 indica que hay buena probabilidad de que el paciente se recupere. Entonces, las guías de anestesia que van orientadas a la ACV, lo que nos han demostrado es que también se puede utilizar la escala de Cincinnati. La escala de Cincinnati, es una escala mucho más sencilla que la escala de NIS. Es una escala que se ha validado para el uso prehospitalario y que puede ser utilizada en nuestro medio. ¿Qué dificultades vemos con la escala de NIS, con la escala de Cincinnati? Que únicamente nos muestra 3 parámetros principales que son la caída facial, la caída del brazo y el habla. Entonces ahí no tenemos en cuenta la alteración del estado de conciencia, la cefalea, la nauseómito postoperatorio, las alteraciones disautonómicas que también pueden mostrar que el paciente está presentando este tipo de eventos. Entonces, ¿será que necesitamos crear una escala para nosotros, para el paciente que acaba de ser llevado a cirugía? Entonces quería dejar esa duda en el tintero. Entonces, ¿son estas escalas suficientes? Hay una alta tasa de falsos negativos. Hay un mensaje muy claro que quiero dejar, es que un NIT de 0 no significa que el paciente no tenga una ACV y un 5% de los pacientes con ACV tienen un NIT de 0. Entonces, ¿es suficiente? ¿Es apropiada para este tipo de población? No nos está hablando de las alteraciones del habla, ni de las náuseas ni emesis que tuvo nuestra paciente, ni de mareo, ni de la alteración del estado mental, ni las alteraciones visuales. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando vemos un paciente en el cual nos marca más, o sea, tenemos una escala en la cual nos indique certeramente que el paciente está teniendo algún tipo de déficit. No estoy hablando de un NIS de 16, estoy hablando que si el paciente ya tiene una alteración, un déficit neurológico, si el paciente ya tiene un NIS de 1, debemos hacer una activación del código ACV. Debe haber un código institucional, como les venía mencionando anteriormente, y tiene que haber un equipo al cual sepamos que podemos llamar. La idea de esto es facilitar una imagen a tiempo e indicar medicamentos e intervenciones con una iniciación de un protocolo formal en el cual tengamos en cuenta la tensión arterial, temperatura, glucosa, estado metabólico, si hay efectos o no de la anestesia, qué imágenes vamos a tomar y voy a hablar de cada una de estas adelante. Entonces, vamos a dividirlo por secciones. Nuestra tarea como anestesiólogo no es necesariamente aplicarle el alteplasa al paciente en recuperación. Nuestra tarea es mantenerlo estable y ser parte de un equipo multidisciplinario en el cual el neurólogo tomará las decisiones pertinentes para poder que haya mejores desenlaces. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la monitoría del paciente y el ABCD. Entonces, lo primero es la vía aérea, la ventilación y la oxigenación. Lo primero es que si el paciente tiene disminución del estado de conciencia, tenemos que realizar un soporte de la vía aérea. Y si hay una disfunción vulvar que comprometa la vía aérea, hay que hacer una asistencia a la ventilación. Y el oxígeno suplementario hay que seguirlo teniendo en cuenta como medicamento, es decir, que si el paciente tiene una saturación mayor al 94%, no es recomendado sobreoxigenarlo. La tensión arterial, lo importante es la corrección de la hipovolemia y la hipotensión. La tensión arterial ideal es desconocida. Lo que sabemos es que debe haber una reducción no más del 15%.
Entre los coloides y los cristaloides se ha visto de que no hay una diferencia en los desenlaces y que hay que tener en cuenta las comorbilidades. Si vemos que el paciente va a ser candidato al teplace o a trombectomía mecánica, hay que tener en cuenta que la presión arterial sistólica debe ser menor a 185, perdón, y la presión arterial distólica menor a 110. Otras consideraciones son evitar y tratar la hipertermia, y si llega a presentarla hay que hacer una búsqueda de las causas, y el tratamiento de la hipoglucemia para evitar las glicemias por debajo de 60 miligramos sobre decilitro, porque la hipoglicemia está asociada a peores desenlaces. Entonces lo que estamos buscando es un mantenimiento entre 140 y 180 miligramos de decilitro en la glicemia. Entonces, ya tenemos el manejo de la vía aérea, la oxigenación, el control de la tensión arterial, el control de la glicemia y la temperatura. Ahora que ya tenemos el paciente estabilizado de esa manera, vamos a tomar una imagen de cabeza y cuello. El paciente debe tener una imagen porque todo paciente que tenga una sospecha de ACV debe tener una imagen para poder descartar lo antes posible una hemorragia intracerebral. Porque si vamos a hacer una terapia fibrinolítica, no podemos tener una hemorragia cerebral. Entonces, lo primero es para determinar la extensión del ACV, y lo segundo, para poder excluir la hemorragia. Los sistemas, según las guías, como vemos en el punto 2, deben estar establecidos para que la imagen del cerebro pueda ser ejecutada de manera rápida para los pacientes que van a ser candidatos tanto para fibrinolisis como para trombectomía mecánica o ambas, porque no son excluyentes. Cuando tenemos una sospecha de oclusión de gran vaso, hay que tener en cuenta que estos pacientes van a tener peores desenlaces neurológicos. Un 30% de los ACV isquémicos van a presentar oclusión de grandes vasos. ¿Y en quiénes vamos a sospechar esto? En los pacientes que tengan un NIS mayor a 6 o que tengan un déficit cortical. En estos pacientes se van a beneficiar de una angiotomografía o estudios tomográficos de perfusión para ver si van a ser candidatos a trombectomía mecánica. ¿Por qué? Porque a los pacientes que tienen oclusión de grande vaso son candidatos usualmente a trombectomía mecánica y les va mejor en su mortalidad. Otros exámenes diagnósticos hay que tener un mensaje claro, y es que únicamente la glucosa central debe preceder la iniciación del TEPLASE. Otros exámenes como el electrocardiograma para descartar la causa, ya sea una fibrilación auricular, un flúter, una troponina para descartar un infarto agudo del miocardio, o un eco-TT para ver que el paciente tenga un foramen oval, un mixoma atrial o vegetaciones, pueden esperar. Podemos realizarlos, sí, pero pueden esperar, porque lo más importante es devolverle la perfusión a ese cerebro. Entonces, esto es una pregunta de examen siempre y es el tiempo de ventana para cada una de las intervenciones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es desde que se descubre el ACV hasta que iniciamos la alerta, únicamente deben haber 5 minutos. En ese momento debemos iniciar el código y debemos notificar al equipo respectivo. Desde que empiece el ACV hasta que ya lo vea un experto neurológico, estamos hablando de un neurólogo, ¿qué tenemos que hacer? Solo tenemos 10 minutos para notificarle, y en ese momento ya debemos hacerle en la escala de NIS o la de Cincinnati, cualquiera que estemos utilizando, una glucosa. Debemos haber controlado la tensión arterial, tenemos que hacerle monitoría completa, tenemos que haber asegurado ventilación y oxigenación, y tendríamos que tomarle aquellos paraclínicos en los cuales podemos ver que van a tener un impacto en el paciente, de los cuales ya les voy a hablar. Desde que empezaron los síntomas hasta que vaya a la resonancia magnética o al TAC, tenían que haber pasado 25 minutos, y desde que empezaron los síntomas hasta que ya tengamos el resultado debieron haber pasado 45 minutos. Desde que descubrimos el síntoma hasta que empezamos tratamiento ya deben haber pasado 60 minutos. Que hay que tener en cuenta que
ahí nos preguntaríamos, pero yo tenía entendido que las ventanas eran 4,5 horas, 3 horas, sí, pero eso es desde que se vio bien al paciente. Es decir, digamos que si el paciente llega de manera, si el paciente, el familiar refiere que hace 3 horas es que viene con el déficit y lo descubrimos hace 2 horas, nuestra ventana es desde que el paciente refiere el cambio en su estado neurológico. Tenemos 4,5 horas para hacerle la fibrinolisis con alteplase y tenemos hasta 24 horas para considerar la embolectomía mecánica. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos? En el ACV isquémico son dos principalmente, la fibrinolisis y la trombectomía mecánica. En cuanto a la fibrinolisis, los criterios de inclusión van a ser el diagnóstico de un ACV isquémico con el déficit neurológico, con un inicio de síntomas de 3 horas, pero pueden llegarse hasta 4,5 horas, como mostrábamos en la diapositiva anterior, y que el paciente sea mayor de edad. Cuando hacemos trombectomía mecánica, lo que les decía en pacientes que van a hacer, que tenemos sospecha de obstrucción de grande vaso, es decir, aquellos que tienen un IS mayor a 6, y que lo que podemos ver es que no son terapias excluyentes. La pregunta muy grande es si le hacemos o no fibrinolisis a un paciente posoperatorio. Lo que se ha visto es que los pacientes que se les realiza fibrinolisis en el posoperatorio sí pueden presentar mayor riesgo de sangrado, sin embargo, tienen mayor recuperación neurológica primero y segundo, esos sangrados no son mayores, es decir, que no representan un peligro para el paciente. Sí hay un porcentaje, pero es bajo. Entonces, el mensaje es si el paciente no se va a recuperar, si el paciente tiene un ACV isquémico y requiere la fibrinolisis, ya tiene su imagen en la cual se ve que no hay sangrado intracerebral, si toca toca hacerle fibrinolisis para que el paciente pueda recuperar su movilidad. El segundo punto son los ACVs hemorrágicos. Entonces, la clínica de los ACV hemorrágicos puede ser un poco distinta a los ACV isquémicos, sin embargo, se activa el código con las mismas indicaciones. La clínica usualmente va a ser un déficit focal por un efecto compresivo, una herniación o un aumento de la presión intracraneana con un edema cerebral, inflamación y toxicidad por productos sanguíneos. Los síntomas pueden ser la migraña o la cefalea en trueno, perdón, en el cual se puede sospechar que tenga aneurismas. Hay unos que van a tener van a tener un inicio más insidioso en el cual podemos sospechar lesiones en masa, o incluso ACVs isquémicos que van a tener transformación hemorrágica. Entonces también tener en cuenta esta posibilidad. Los déficits neurológicos focales, de los cuales ya venimos hablando anteriormente, convulsiones y disminución del estado de conciencia. Entonces, en pacientes mayores, tener muy en cuenta esta disminución del estado de conciencia, porque podemos confundirlo con delirium o otros tipos de etiologías. Los factores de riesgo para ACV hemorrágico vascular van a ser que ya haya tenido un ACV isquémico, por lo que hablábamos de la conversión, un ACV hemorrágico previo, hipertensión, hiperlipidemia, diabetes o síndrome metabólico. Hay medicamentos como los medicamentos antitrombóticos, los vasoconstrictores, los antihipertensivos y los anticonceptivos orales con estrógenos que también pueden aumentar el riesgo de ACV hemorrágico. La disfunción cognitiva, es decir, un paciente que anteriormente tenga demencia también es un factor de riesgo, y la disfunción hepática, malignidad o uremia por el riesgo de coagulopatía que presentan estos pacientes. Esta fue la imagen que encontramos en la paciente, en la cual se ve que tiene claramente un sangrado frontoparietal. La paciente se le estaba sospechando que tuviese un cavernoma versus una malformación arteriovenosa, y pues básicamente nos sorprendió porque pues no pensamos en primera instancia que iba a tener un ACV hemorrágico, no, hemorrágico, sino un ACV isquémico. Entonces el mensaje es: nunca trombolicen sin una imagen previa. Siempre lo primero es monitorizar al paciente, asegurar una BCD y tomar una imagen. Ese es nuestro rol más importante, y activar el código claramente. El ACV hemorrágico tiene dos causas. Unas van a ser por pequeño vaso, por arteriosclerosis o angiopatía cerebral amiloide. Generalmente se dan en pacientes mayores con hipertensión arterial, diabetes mellitus o consumo crónico de cigarrillo, mientras hay enfermedades de grande vaso, como van a ser las malformaciones arteriovenosas, los aneurismas, las fístulas, los cavernomas o la trombosis venosa cerebral, que fue en el caso de nuestro paciente, que es un paciente joven que tenía antecedentes de cefalea no estudiada,
Y entonces quería llamar la atención de que hay que tener en cuenta muy bien los factores de riesgo para poder establecer un diagnóstico, un probable diagnóstico, y no confiarnos de que porque tiene estas características va a ser esto o no. Entonces, en cuanto al ácido hemorrágico, ¿qué exámenes vamos a pedir? Esta tabla me gustó mucho porque mostraba el motivo por el cual uno debe pedir cada uno de los exámenes, y esto hace de que seamos más conscientes al momento de pedir laboratorios y no pedirlos por pedirlos. Lo primero un hemograma. El hemograma se pide porque la anemia está asociada con desenlaces pobres y expansión hemorrágica. Lo segundo es porque la trombocitopenia está asociada a un aumento de la mortalidad. Pedimos una creatinina, una función renal, porque la injuria renal aguda y la hiperglicemia están asociadas con peores desenlaces y mortalidad. Y los marcadores inflamatorios están asociados con endocarditis infecciosa. También tenemos que pedir la función renal porque de caso de que el paciente esté consumiendo cualquier tipo de anticoagulantes, tenemos que calcular su dosis y su excreción con esta. Los tiempos de coagulación se piden porque hay hemorragias relacionadas a la anticoagulación, y está también asociada a un aumento del volumen del hematoma y al tiempo en el cual se genera esta expansión, así como a la mortalidad y la morbilidad. Hay las troponinas se pueden pedir porque el aumento de las troponinas está asociado con un aumento de la mortalidad, y de esta manera podemos ver si el paciente está presentando eh, enfermedades crónicas asociadas como la hipertensión, la isquemia miocárdica, o si tenía injuria cardíaca previa al evento. También es válido realizar un examen toxicológico de la orina, porque lo que se ha visto es que la cocaína y otras drogas simpatomiméticas están asociadas a accidente cerebral isquémico. Y un examen de una prueba de embarazo, porque, porque las mujeres pueden presentar angiopatía del periparto, eclampsia, síndrome de HELP, que pueden hacer también trastornos de coagulopatía que pueden llevar a accidentes cerebrales isquémicos y hemorrágicos. Como último, ¿qué hacer con un paciente del cual le tomamos una imagen en primera instancia y no es isquémico, sino que es hemorrágico? Lo primero es que en estos pacientes lo que tenemos que hacer es excluir que la causa macrovascular, y eso lo hacemos mediante una venografía o en pacientes con una angiografía de sustracción digital intraarterial, para poder excluir y caracterizar la causa macrovascular. Pero eso muchas veces no va a cambiar la conducta inmediata y se vuelve algo en el cual muchas veces no nos toca a nosotros. Y entonces, ¿qué conclusiones tenemos con esta charla? La primera es que toca destacar la importancia del tiempo en evaluación del paciente con déficit neurológico. Entonces, esto inicia en recuperación, inicia en el intraoperatorio, porque inicia en el preoperatorio, porque tenemos que identificar a los pacientes que tengan alto riesgo de presentar este déficit neurológico. Continúa el intraoperatorio, dado a la causalidad que vemos, cómo podemos evitar estos eventos. Y segundo, porque de esta manera podemos evaluar si el paciente está presentando signos de despertar tardío, de alteraciones del estado de conciencia, movimientos anormales dentro del intraoperatorio. En el postoperatorio, pues lo que veríamos es un reto, pero tenemos que entrenar a todo nuestro equipo y no solamente a los anestesiólogos, para poder identificar y sobrellevar todos los retos que tenemos en cuanto a la sintomatología. Y eso se hace con conocimiento de nuestras escalas, conocimiento de nuestro equipo y nuestro código ACB. Y vuelvo y lanzo el interrogatorio. ¿Necesitamos un protocolo para ACB en recuperación? Muchas gracias. Doctora Juliana, muy amable, excelente charla. Invito a las personas que están en sala a, si tienen preguntas, activen su micrófono y háganlas. Eh, una enseñanza de esto, que lo que dijo la doctora, es ver si tenemos equipos, ver si estamos entrenados nosotros mismos
en reconocer los accidentes vasculares y contarles que eso es igual de importante que el manejo de esto es igual de importante la prevención de un daño cerebral más severo por un accidente isquémico sobre todo. Es muy importante y es también una de las cosas que la American Heart le está haciendo mucho énfasis en los últimos años. En la asamblea de este año de la SCARE en marzo, un médico que venía del Cesar, que estaba de paso en Bogotá para coger el vuelo, le dio una ACV en el aeropuerto. Y pues en el aeropuerto lo iban a remitir a un hospital donde muy probablemente no había chance y una de las abogadas de la SCARE habló con el médico del aeropuerto y lo convenció de que lo llevara en este caso lo llevaron a la Clínica Colombia y le hicieron como mostró la doctora de los tiempos, apenas llegó, le fueron haciendo todo muy rápidamente y resultó que era un ACV isquémico y le hicieron trombolisis y el colega se recuperó satisfactoriamente, sin, hasta el momento no tiene secuelas. Entonces, ese caso no lo hemos acabado de cerrar, o sea, no hemos acabado de cerrar eso, porque el cierre de eso es entrenando a los médicos, porque el médico que estaba en el aeropuerto no pensaba que no era una ACV y la anestesióloga que estaba acompañando al doctor le insistían que eso era una ACV. Entonces, el cierre de ese caso va a ser entrenar a la gente del aeropuerto, a los médicos, en el reconocimiento de accidentes cerebrovasculares, que es también tan importante como reconocer un infarto de miocardio. Bueno, preguntas. Nadie. Bueno, doctora Juliana, parece que todo quedó muy claro. Me gustó mucho tu charla porque están partiendo de un caso para exponerlo, entonces eso multiplica mucho la enseñanza. Les agradezco a todos la asistencia y em, estaremos pendientes para el mes de agosto, para la charla del mes de agosto. Muchas gracias.